Saludos. A propósito de los derechos de la niñez, este Canal 4 RD se complace en recibir en el día de hoy, para tratar estos temas y estos derechos, a Eduardo Gallardo, quien es el representante adjunto de la UNICEF para República Dominicana, así como a Enemencio Gomera, director de Políticas de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Saludos, sean bienvenidos, les agradecemos haber respondido solícitos a nuestra invitación. Hace ya 3 décadas, pues el país se hizo signatario, ¿verdad?, de una convención importante que nos vincula precisamente a la Declaración Universal de los Derechos de los Niños. Y entre estos en particular, bueno, pues ya ustedes pues nos darán un bureo, como decimos los dominicanos, un paseo por todo lo que implica esto, de ver y contemplar y hacernos partícipes y responsables por igual de que los derechos no sean simples declaraciones universales o enunciación de algunos principios que son universales por igual, sino de ver cómo se concretan en las realidades sociales de países como el nuestro, en donde todavía arrastramos grandes baches propios de países que no han alcanzado todo el desarrollo deseado. Y ver entonces cómo dentro de las políticas del Estado dominicano, hablando también de revolución educativa, de tan extendida, las políticas que tienen que ver con el hambre cero, erradicación de la pobreza extrema, porque no se puede hablar en medio de la pobreza extrema y de la no extrema de derechos ninguno, mucho menos de los niños, que probablemente son las víctimas más directas de todas las condiciones materiales en que sobreviven muchos compatriotas y muchas familias dominicanas aún. Pero yo quiero que sean ustedes, por favor, Eduardo, quien nos introduzca en el tratamiento de este tema. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos, por invitar a UNICEF al canal, siempre muy contentos de estar por acá. Saludos. Sí, estamos cumpliendo este 30 de noviembre, durante el mes de noviembre, el 20 en realidad, el 30 aniversario, por ahí de la confusión, sí. El 30 aniversario de la aprobación por la Asamblea General de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Este es el tratado internacional más ratificado en el mundo. Prácticamente todos los países han ratificado la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Eso es, sin ninguna duda, un elemento muy poderoso y algo que hay que considerar a la hora de hacer el análisis de lo que uno trabaja. Me interesa lo que usted señaló al principio, estas declaraciones. Yo creo que la Convención es tal vez uno de esos tratados que más claramente demuestran que los derechos humanos de los niños, los derechos humanos en general, no son simplemente declaraciones, que son rutas y caminos a seguir por los que transitamos. A veces cuando uno transita, cuando uno camina, ¿no?, y va por una ruta, ve hacia adelante y ve lo que falta, y parece como que no hubiese pasado nada para atrás. A veces hay que darse vuelta y mirar qué ha pasado. Cuando, a propósito de este 30 aniversario, nos hemos dado la vuelta y hemos empezado a trabajar, estamos prontos a lanzar un estudio sobre este tema, hemos visto que los derechos de los niños y de las niñas han cambiado de manera sustancial en la República Dominicana en los últimos 30 años, ¿no? Que por supuesto hay todavía muchísimos desafíos y podemos ver el camino hacia adelante, pero a veces es bueno mirar todo lo que se ha dejado atrás. Hoy día los niños tienen más oportunidades al nacer, tienen más oportunidades de vivir, tienen mejores oportunidades para educarse, están más protegidos contra el abuso, el maltrato y la explotación. Entonces, hay un camino importante que se han dado. Nos falta mucho, por supuesto, como a todos los países, pero ya hemos avanzado, ya hemos dado unos pasos muy importantes. Hoy tenemos más conciencia por igual de eso,
porque al principio, digamos, la cuestión era también de educación y de asumir la declaración como sociedad, porque de alguna manera se era un tanto indiferente frente a... Y no es que no haya gente indiferente, todavía, pero obviamente ya quizás no tenemos que discutirlo con la mayoría de la población. La mayoría de los dominicanos ya de alguna manera saben que los abusos contra la niñez no son aceptables desde el punto de vista ético. Fíjese que eso, no solamente eso, hay un reconocimiento de que los niños y las niñas tienen derechos. Voy a poner un ejemplo que siempre pongo para que entendamos dónde estamos ahora. Hace unos 20 años atrás, en otro país, no acá, estábamos en el proceso de reforma con la reciente Convención sobre Derechos de los Niños, de reforma legal, que también se dio más o menos en la misma época en República Dominicana con la ley 13603. Y una de las razones, uno de los ejemplos que damos para poder hablar de que era necesario reformar ese código en ese país, era un artículo que decía que los jueces podían tomar cualquier medida que estimaran conveniente respecto de los niños o niñas que estuvieran en circunstancias difíciles. Y entre lo que establecía como circunstancias difíciles, decía, una de las razones era que manifestara tendencia a delinquir. Yo le decía a la gente, mire, olvidémonos que se trata de un niño, pensemos en un adulto. ¿En qué régimen democrático un juez puede tomar medidas respecto de un adulto, no que comete delito, que manifiesta tendencia a delinquir? ¿Qué significa manifestar tendencia a delinquir? Bueno, depende de lo que nosotros veamos. Si yo tengo el pelo más largo, a lo mejor manifiesto tendencia a delinquir. A mí esta gente con barba también me parece que podría tener cierta tendencia. No lo estoy diciendo por usted. Pero lo que quiero decir con esto es que era tal el nivel de arbitrariedad que no reconocíamos para los niños derechos básicos que reconocíamos para los adultos. Enemencio Gomera, director de Políticas de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. ¿Cuáles políticas y qué tan optimistas, ya teniendo el andamiaje de políticas preventivas, pues podemos ser para, si no erradicar, insisto, de alguna manera limitar a bolsones, que sería bueno también en la perspectiva del Ministerio de Trabajo y esto? ¿Qué se me ocurre? Las minas, que no, en el país no hay tantas, pero recuerdo desde que conocí algunas que el trabajo infantil era tan intenso como el trabajo de los adultos. Estoy hablando en lugares específicos, en Atomayor con el ámbar, en la cumbre de la septentrional con el propio ámbar, y así en aquellas actividades. Lo hubo en el sector agrícola y creo que sigue siendo una realidad asociada a la deserción escolar. Era una variable que quedaba clara. Inscribían a los niños, pero a la semana, al mes, eran los padres que los sacaban de la escuela. Y no sé qué tanto se ha revertido esto, porque de alguna manera, y yo lo digo como observador, de alguna manera se me ocurre que quizás donde tenemos que prevenir es en esos focos particularmente, no en la página de los diarios que no lee la gente, con anuncios o con campañas, sino con la presencia fiscalizadora o supervisora de aquello que está para la mayoría a la vista. Sí, gracias. Saludamos la oportunidad que nos brindan de compartir con ustedes y con el público que nos sigue. Gracias a usted. El Ministerio de Trabajo tiene a nivel nacional conformada 49 comités directivos locales de lucha contra el trabajo infantil y 53 células de vigilancia, con la intención de que de hacer una labor preventiva y orientadora de por qué los niños, las niñas y los adolescentes no deben trabajar. De hecho, en esas comunidades que usted ha mencionado, como Atomayor, La Cumbre, nosotros tenemos una presencia permanente de la Inspección del Trabajo, en donde visita esos lugares, va a las escuelas, sensibiliza a los niños de los derechos que tienen, de que el trabajo debe ser para los padres, para los adultos, no para ellos. Claro. Es tiempo de que ellos vayan a las escuelas. Y de hecho la revolución educativa ha impactado considerablemente en lo que es el trabajo infantil en la República Dominicana. Sobre todo que ya los niños no tienen la oportunidad de ir a los centros de trabajo, sino que van a las escuelas
salen a las 4 de la tarde, ya con su tarea hecha y ya lo que van es a gozar del derecho a la recreación y a la diversión. Entonces el Ministerio de Trabajo ha involucrado a los gobiernos locales, ha involucrado a la sociedad civil, a los empleadores, a los trabajadores, con la intención de que los niños no vayan a los centros de trabajo. Porque tal y como dice una campaña que tuvimos con la OIT, a los niños el trabajo les queda grande. Yo, en general, creo que el trabajo es una escuela. Y qué interesante que usted mencione los adolescentes, Sí. que no me queda claro hasta dónde enseñar con el trabajo, transmitir conocimientos con el trabajo a partir de los 12 años, digamos. Es decir, un puber o un adolescente, ¿ya? Es en sí mismo una cuestión que deba preocuparnos demasiado, en el sentido de que yo creo que se enseñan manualidades y usted las aprende en los talleres. Cierto. Yo creo que hay una edad a partir del cual, sin la transmisión de conocimientos prácticos, sin el desarrollo de destrezas manuales e intelectuales propias de esa etapa de la vida, pues también estaríamos privando a la gente de esa relación lúdica entre el trabajo y el ocio, que está asociada a que usted, estimulado desde niño por ciertas capacidades que uno trae y estimulado los talentos que uno trae propios, pues se vea como que es malo que un niño pueda hacer una caja de limpiar botas o hacer una ratonera o hacer, es decir, cosas útiles que los niños las desarrollan hasta con los juegos. Sí. Porque antes nosotros teníamos que hacer nuestros trompos, teníamos que hacer nuestros tirapiedras, teníamos que laborar para divertirnos. Y se hacía en grupo. Y qué mejor cuando usted tiene a alguien que un maestro de un taller de mecánica o de cualquier otra cosa que también te transmite. Porque una cosa es el abuso infantil y la explotación de los jóvenes. Y otra cosa es integrar a los jóvenes a la realidad. Que no es que vayan a una universidad después de salir del bachillerato sin saber ni siquiera su propia historia. Sí, de hecho la normativa ha previsto esa situación. De hecho nosotros ratificamos el convenio 138 de la OIT que establece que ningún menor de 14 años puede trabajar. Sin embargo, el Código de Trabajo de la República Dominicana ha establecido 4 excepciones a la regla, en la cual dice que cuando un niño tiene condiciones para el arte, la ciencia, la cultura, el teatro, la cinematografía, cuando este niño va a una escuela de formación y demuestra todas esas habilidades que tiene para esa actividad, el ministro de Trabajo puede dar un permiso especial para que ese niño pueda mostrarle al público en un momento determinado las condiciones que tiene y las competencias que ha adquirido. Ahora, ¿qué es lo que busca la ley? La ley lo que busca es que ninguna actividad que entorpezca el desarrollo educativo del niño se pueda permitir, claro, o que afecte su integridad física, su integridad moral. De hecho, la ley establece que un menor de 14 años, entre 12 y 14 años, puede trabajar en trabajo ligero de recolección. Pero también permite que entre 14 y 16 años pueda trabajar, siempre y cuando se cumplan con una serie de condiciones que ha establecido la ley. Por ejemplo, que tenga la autorización de los padres, que un médico certifique que la actividad que el niño va a realizar no afecta a su salud. Pero también que el Ministerio de Trabajo verifique que la actividad que ese niño va a realizar no impide su instrucción escolar obligatoria, porque la prioridad es que el niño vaya a la escuela. Sin embargo, la ley ha establecido que ya con 16 años se es mayor de edad para fines laborales. Pero nosotros ratificamos el convenio 182 de la OIT, que establece que si la actividad que va a realizar el niño, la niña o el adolescente, es considerada como trabajo peligroso o insalubre, o está considerada como una de las peores formas de trabajo infantil, entonces no puede hacerlo hasta que no tenga 18 años.
sea que la normativa lo ha previsto. Qué bien. Eduardo, me da tu versión, ¿verdad?, de esto último que yo comentaba, pero ¿cómo se ve desde la UNICEF el tema de los embarazos El adolescente. en adolescentes? Puedo hacer Por una favor. referencia adicional, creo Por favor. que ha sido muy bien explicada la diferencia entre trabajo y formación. Claro. Una persona que se está formando, que está trabajando, sabe perfectamente cuál es la diferencia, y un niño también, ¿no? O sea, más allá incluso de lo que dicen las normas legales, nadie dice, no se forme, tiene que formarse. Claro. Una cosa es formarse y otra es realizar un trabajo productivo o no productivo en el sentido que reciba o no reciba un salario, una Claro. cosa muy diferente. Ok. Y hay una última cosa que creo que es fundamental. Es muy importante la vigilancia, es muy importante la prevención, pero es extremadamente importante para erradicar el trabajo infantil la inversión en educación. Y en eso el país ha estado avanzando de manera fundamental. La tanda extendida es sin ninguna duda una herramienta fundamental en esto. Este año se está haciendo ahora una encuesta de hogares que hace seguimiento a la que se hizo en 2014 y que incorpora la medición del trabajo infantil, y eso va a permitir ver ahora cómo la tanda extendida y el aumento en la inversión en educación reducen o no, suponemos que sí, Claro. el trabajo infantil. Yendo al tema de los embarazos en adolescentes, sin ninguna duda, uno de los indicadores donde desde que hay datos hasta ahora no hemos reducido la situación de alrededor de 23 por cada 100 adolescentes embarazadas, o sea, mujeres que tienen niños antes de cumplir los 18 años, eso no se ha reducido. O sea, no ha habido cambios importantes en eso. Hay un nuevo plan nacional para erradicación del embarazo en adolescentes. Paralelamente se está trabajando un plan y un programa para erradicar los matrimonios infantiles. Esos dos elementos están absolutamente vinculados, totalmente. Hay estudios del Banco Mundial, estudios nuestros, que claramente determinan que es así. O sea, hay una vinculación entre el matrimonio infantil, específicamente las uniones tempranas, y el embarazo en adolescentes. Y los efectos son tremendos. Hay un estudio del año pasado, del año 2017 del Banco Mundial y UNICEF sobre digamos, el impacto económico del matrimonio infantil, que se basa sobre todo en el hecho de que las niñas que son unidas o casadas aumentan la cantidad de hijos y tienen más temprano hijos. Y los impactos que esto tiene en la vida de esas mujeres, de esas niñas y de sus hijos es enorme, ¿no? En términos de acceso a servicios, en términos de posibilidades de educarse y en términos de los ingresos que esas madres adolescentes tienen después durante su vida. Ven, dos cosas me vienen a la mente. Los huertos escolares. No hay forma de usted tener un buen huerto en la escuela o en su casa si no se labora en ellos, si no se trabaja en ellos. Se le mueren en lo que dicen berenjena. Es decir, es un sentido de la responsabilidad que se insufla. Y de cuidado también por la naturaleza y de todos los valores que están envueltos. Y eso se hace o en la casa, en el núcleo familiar, si se puede. Pero usted ha dado un buen ejemplo. Mire, fíjese, para distinguir la diferencia, usted puede hacer un huerto escolar en la escuela, casi todas las escuelas tienen algún tipo de huerto escolar, y producir tomate. Y produce, no sé, una caja de tomate y los chicos aprenden a producir tomate. Eso es una actividad formativa. Claro. Ahora, si la escuela produce 2 camionadas de tomate eso ya no es una actividad Ya es casi formativa. industrial el Claro, eso ya tiene una implicancia económica e implica que los niños están haciendo un trabajo y no formándose. Hay una diferencia, y esa diferencia tiene que ver con el objetivo, con la finalidad y con la manera en que se hacen las cosas. Trabajo en la casa, por ejemplo, un buen ejemplo. Todos los niños y las niñas tienen que trabajar en la casa. Ahora, si eso requiere un horario, si eso significa que los niños no pueden y las niñas no pueden ir a jugar, si tienen que dejar de hacer tareas, eso ya no es parte de sus deberes en la casa. Eso es un trabajo. Así es. Puedo poner el otro ejemplo. Una sociedad que siempre nos sorprende por sus valores ancestrales. Hablo de las escuelas en Japón. Bueno, pues tú tienes que no hay conserjería prácticamente, que quienes limpian de alguna manera lo que también ensucian son los escolares. Hay una escuela famosa de esta,
donde, bueno, no hay una trabajadora que va a swapear. Ahí swapea todo el mundo. Es formativo, pero es una realidad también. Es la higiene y es una cultura de la higiene y de que, bueno, usted ensucia, pero usted recoge o limpia. También son valores importantes que se van desarrollando en la escuela. Y lo otro, Eduardo y Edemencio, está asociado al tema de la intradiscriminación. Y la traigo a cuento porque con mi querido amigo Luis Brea Franco y una compañera de apellido Mateo, pues nos han mostrado en otras ocasiones planes y programas específicos para tratar de que las niñas en particular no sean sometidas de alguna manera a una discriminación en los roles que terminan diciendo que las mujeres tienen que fregar, tienen que swapear, tienen que de alguna manera dedicarse a la trivialidad, la banalidad, mientras el otro tiene que desarrollar una cultura del trabajo físico, del esfuerzo físico y demás. Y sé que aquí en el país pues se están llevando a cabo algunos programas con esto, que pienso que más que nada para diagnosticar hasta qué punto es posible también trabajar estos elementos que tienen que ver con el tema de los derechos de los niños y las niñas, vamos a decirlo así. A ver, usted ha abierto un tema que no es un pequeño tema, sino que es el tema, ¿no? Que es realmente el tema, que es el tema de los roles de género en diversos aspectos. Yo voy a poner nada más un ejemplo de esto, de lo que estamos conversando. República Dominicana tiene en este momento, según las cifras más actualizadas, el promedio más alto de matrimonios infantiles y uniones tempranos de América Latina y uno de los más altos del mundo. Es una cosa terrible. No hay ninguna duda. En el caso de los menores de 15 años es por muy lejos, ¿no? Bueno, hemos hecho un estudio para ver, bueno, cuál era la causa, dónde están, cuáles son las normas sociales que están detrás de una actividad que termina, de una violación de derechos que termina siendo tan extendida en el país. Porque estamos hablando del 37% de las niñas en general. Pero si luego eso lo dividimos por grupos etarios, si lo dividimos por quintiles de pobreza, etcétera, en el quintil más pobre podemos llegar a 60%. Entonces, ¿por qué? Hicimos un estudio de actitudes, conocimientos y prácticas, y este estudio determinó que el 90 y más del 90% de los entrevistados, hombres, mujeres, adultos y niños, más del 90% consideraban que el rol principal de la mujer era casarse y tener hijos. Digo, cuando asignamos estos roles, y los asignamos desde de entrada, porque ¿qué es lo que quiere ser un niño? Un niño o una niña lo que quiere ser es adulto. Si a mí me dicen, el rol que yo quiero tener después, quiero ser marino, quiero ser arquitecto, quiero ser. Pero las niñas lo que quieren ser, este estudio lo dice, es madre y buenas esposas. Entonces, cuando uno quiere ser eso y tiene la posibilidad de serlo antes de adelantarse, pues ocurre. Claro. O sea, estamos asignando roles a las niñas que generan una serie de consecuencias terribles, entre otras consecuencias, y podríamos hablar de muchas otras, pero entre otras consecuencias, el matrimonio infantil. ¿Por qué una niña de 15 años se va a casar? La pregunta es ¿por qué no? Si el rol que le han asignado es el de ser buena madre y buena esposa. Si la muñeca que le regalaron fue un bebecito al que había que amamantar, por ejemplo. Entonces a los 15 o a los 16 años que empieza a tener un novio, ahí dice, bueno, pero si mi rol es ser buena esposa, parto desde ya. O sea, así de grave es el tema. Así se reproducen y se conculcan ciertos derechos. Sí. Por eso es tan importante involucrar a la familia y toda la sociedad en esta situación. Porque es un problema que tenemos que plantear, de que los niños y las niñas, como los jóvenes, los adultos, tienen los mismos derechos y obligaciones. Y por vía de consecuencia, hay que darle la oportunidad y no estigmatizarla con que las niñas están preparadas para ser madres a temprana edad. No, lo que tenemos que ver es que los niños deben estudiar, deben prepararse
hay tiempo para todo, tal y como dice la Biblia, hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Entonces es un problema cultural que tenemos que trabajarlo desde el mismo seno de la familia. Y miren, me han pedido una primera pausa. Y eso es tan así, porque hay mucha gente que pensó y sigue pensando que es imposible erradicar la pobreza. Y no es verdad. Es una gran mentira. Y no es verdad que se necesitan 100 años más para conseguir metas. Por ejemplo, afianzando un poco esto que decías, y dejando esto también en la pista, la relación entre movilidad social y discriminaciones contra los niños. Hace 30, 40 años, usted tendría que saberlo, él no vivía aquí. Esta era una sociedad en donde usted salía del campo, más fácil si era mujer, a los 13 años, porque la mandaban como asistente, vamos a decir, como trabajadora doméstica. Eso sujeto a todos los riesgos del mundo. Y no voy aquí a contar las barbaridades que... Pero ya usted no ve eso. Ya esa etapa quedó superada. Ya nadie tiene, por así decirlo, la cantidad que antes había de trabajadoras. Le llamaban de manera muy despectiva, y no voy a usar el término. Pero la tenían ahí. Pero era la única forma que había de que esa gente saliera de... Esa familia campesina tenía 12, 13 hijos pasando hambre, y la posibilidad de que no todos pasaran hambre, y de que en algún momento esa que se mandó a una casa de familias, que era solidaria pero abusadora por igual, que incluso le negaban el derecho a ir a las escuelas, no la mandaban. Y vaya usted a ver cuáles eran las condiciones de segregación. Vivían en cuartos de la trabajadora, siendo niñas. Por lo tanto, que no eran trabajadoras nada. Eran objetos de la explotación social. Y eso era perfectamente visto por la sociedad. Ya no es así. Y de eso hace 20 años, 25 años. Las cosas cambian. No se necesita todo el tiempo del mundo para desmontar las injusticias y las desigualdades, que son las que están oscureciéndonos en muchísimos otros sentidos. Sin ninguna duda, el uso de niños en las calles y de bebés particularmente es totalmente inaceptable, ¿no? Claro. Hemos ofrecido varias veces y hemos dicho al Estado Dominicano, hay formas de resolverlo. No se resuelve estos temas con la pura y sola persecución. Claro. ¿No? Hay otras maneras. Yo siempre saco, porque creo que es un ejemplo bastante bueno, no con bebés, pero sí con niños, cómo trabajar con los niños que están en la calle es el trabajo que hace Sestur en la zona colonial. Es un trabajo fantástico, ¿no? Que invito a la gente a ver ahí al lado del destacamento que tiene Sestur en la zona colonial, que básicamente consiste en acompañar un proceso con esos niños para irlos sacando de la calle. Correcto. Que no es tomarlo y llevárselo a un lado, porque eso no va a resultar ni con los niños ni con los bebés. Ojo, que obviamente que con los bebés pueden estarse cometiendo delitos además, pero la salida requiere otro tipo de soluciones y de resoluciones. Ahora, en términos mucho más generales, el tema del abuso contra los niños y las niñas es un tema donde todavía tenemos muchísimo que avanzar y donde todavía hay muchísimo que avanzar en el sentido que usted señalaba en algún minuto a propósito del tema del uso de las niñas explotadas en hogares, ¿no? Que en algún minuto la sociedad dice párele. En abuso en general y particularmente en abuso sexual, en todas sus formas, tenemos todavía mucho que trabajar. Cuando me refiero a abuso sexual, me estoy refiriendo a la explotación sexual, ¿no? Todavía, pornografía. Todavía la explotación, todavía uno va a unas playas y ve de repente unas cosas que no quisiera ver. Esas cosas no pueden ocurrir, o en unas esquinas, o en cualquier parte. Eso es inaceptable. No es aceptable que se explote sexualmente un niño o una niña. Lo del matrimonio infantil, claramente, hay un alto porcentaje de niñas que son casadas o unidas, no es que se casen, son casadas o unidas con adultos que le llevan 10, 20, 30, 40 años más. Incluso les voy a comentar, porque hemos discutido esto a propósito de la ley para prohibir legalmente el matrimonio infantil, hay situaciones donde hay matrimonios legales inscritos en el registro civil, autorizados por un juez y autorizados por la familia, en donde
La niña tiene 15 o 16 y el adulto tiene 50, 60 o 70. Hasta legalmente, fíjese, que todavía hay situaciones para evadir de uso. la persecución penal, porque lo usan para eso, para evadir una ley que debió haberse Claro. eliminado, que es la ley, o sea, el tema este de la seducción, que es un tema que por supuesto no es acorde con la legislación moderna en materia penal, ¿no? Pero lo hacen. Y esto es inaceptable. Y es inaceptable que funcionarios del Estado permitan que este tipo de situaciones ocurran. Yo estoy hablando no de cuestiones teóricas, hay datos estadísticos con información precisa de matrimonios de este tipo, que son definidos legalmente como abuso sexual. Entonces, hay mucho que avanzar todavía en estos temas y en empezar a prohibir. Fíjese que hace 3 años atrás, 4 años atrás, nadie hablaba de matrimonio infantil en República Dominicana. Nadie, ninguno de los que estábamos acá. O sea, empezamos a hablar a propósito de la encuesta de hogares del 2014, donde empezamos a ver cifras que además son comparables, y eso es lo bueno que tiene esa encuesta, con cifras de otras partes del mundo. Nos dimos cuenta, pero caramba, aquí tenemos un problema importante, grande, ¿no? Pero eso es importante en la medida que vamos tomando como sociedades conciencia de lo importante que es no permitir ciertas cosas, ¿no? Hoy día es mucho más difícil, y con eso ya no me quiero extender mucho, me dicen siempre que hablo mucho en televisión. Hoy día, por ejemplo, no es tan sencillo que un adulto le pegue a un niño en la calle. Porque es más fácil, todavía es posible, pero es más fácil que alguien le diga, oiga, eso no se puede hacer. O sea, hay un mayor nivel, no el que quisiéramos, pero un mayor nivel de censura social frente a ese tipo de conducta. Lo mismo que hiciéramos en el matrimonio infantil, quisiéramos que los hombres esos de 60, de 50 o 40 años que andan con chicas de 15, de 14, se den cuenta que dan lástima, que no es ninguna cosa para enorgullecerse el tigre no, dan lástima, de verdad. Dan lástima, dan pena y dan asco. Aquí hay unos cuantos viejos verdes. Así Le es. dicen así, ¿verdad? Dígame usted. Por eso es importante seguir empoderando a la sociedad de que conozca, porque por ejemplo la ley 136-03 establece que cualquier ciudadano, cualquier persona que tenga conocimiento de una vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, debe denunciarlo a las autoridades. Inclusive plantea la misma ley que esa persona no incurre en responsabilidad ni civil ni penal por el hecho de denunciar el hecho. De hecho, en el Ministerio de Trabajo nosotros tenemos la política de que todas las denuncias que nos llegan sobre vulneración de derechos, nosotros lo manejamos de manera confidencial. Porque dicen muchos estudiosos de esta materia que durante exista la figura del desahucio en la República Dominicana no va a haber verdadera estabilidad en el empleo. Y eso lo que significa es que nadie quiere perder el empleo. Pero si usted tiene conocimiento de que se está vulnerando el derecho, sencillamente lo denuncia, los inspectores de trabajo visitan, no tienen que decirle a la empresa que van por una denuncia, y puede corregirse la situación. Inclusive nosotros con la ratificación del convenio 182 de la OIT, el 138 y ahora con el 189, que habla de los derechos de las trabajadoras domésticas, establece que cuando una trabajadora menor de edad labora en una empresa, hay que garantizarle todos los derechos que establece la ley. ¿Y qué busca eso? Que los niños no trabajen en la labor doméstica. Porque se ha determinado en la resolución 52-2004 que el trabajo doméstico, cuando es realizado por un menor de 18 años, está considerada como una de las peores formas de explotación de trabajo infantil. Sobre todo que un menor no puede cuidar a otro menor, un menor no puede cuidar a un adulto, un menor no tiene la madurez suficiente para manejar el peligro de un cuchillo cortante o de una estufa. Entonces lo que tenemos que seguir orientando a la ciudadanía y seguir empoderando a la ciudadanía de que conozca sus derechos y que pueda denunciarlo y que las autoridades le den respuesta a esos requerimientos. De hecho, en el Ministerio de Trabajo, el 80% de las visitas que hacen los inspectores de trabajo se hacen a iniciativa del Ministerio de Trabajo, porque solamente el 20% de la ciudadanía es la que denuncia cualquier vulneración de derechos que se da, no solamente de los adultos, sino también de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos un gran problema, pienso, Eduardo, de cara a esto, y el alto nivel de informalidad, O sea, acá es más de un 40%.
de las empresas son informales. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas son pequeñas empresas familiares. Además de ser una empresa, son un núcleo familiar. Y ahí el trabajo se esconde, por así decirlo. Queda escondido el trabajo infantil. En algunos casos no se abusa. Yo diría que me atrevería a decir que la mayoría de esos núcleos de pequeños de hogares que son emprendedores, que están haciendo y constituyen un equipo de trabajo en donde los niños tienen también, o niñas tienen responsabilidades. Y a veces es interesante porque la niña de 13 quizás es la que sabe, no solo que es alfabeta, sino que sabe contar y puede llevar más que los padres la contabilidad, qué sé yo, hacer cosas que los propios padres ya no pueden. Pero lo cierto es que hay un submundo laboral que queda, que no se trata de que el ministerio haga o no haga los esfuerzos, sino que son parte de esa realidad social que el cuentapropismo te está dado a eso, a tener que echar para adelante su núcleo familiar, y ahí las cosas como que no quedan tan tajantemente dispuestas. Por eso es tan importante lo de la tanda extendida, porque Claro. finalmente esas familias que tienen esta pequeña empresa o esta pequeña pyme, ¿no? Digamos, ahora, bueno, no pueden dedicarle todo el tiempo de los hijos al trabajo, Claro. porque está el colegio, pero además está la tanda extendida y por lo tanto los chicos van mucho más tiempo al colegio, tienen que buscar adaptarse a ese tipo de circunstancias. Por eso es tan importante, ¿no? Escondida sí, efectivamente usted tiene razón, pero en términos estadísticos no tanto. En términos estadísticos, a través de las encuestas de hogares se puede saber a nivel nacional cuál es la situación. La situación es que los niños entre 5 y 17 años trabajan aproximadamente el 12.8% del total de los niños. Obviamente no es lo mismo con los niños de 5, 6, 7, eso va progresivamente aumentando, pero en promedio estamos hablando del 12.8%, que es un 12.8% más de lo que debería ser admitible, ¿no? Para decirlo de una manera, o sea, Sí. nada deberíamos admitir. Sin embargo, en términos regionales está alrededor del promedio regional de trabajo infantil. República Dominicana en eso no tiene niveles particularmente altos, e insisto, ahora con la medición que se va a hacer, que se está haciendo ahora mismo, con la nueva encuesta de hogares, vamos a saber exactamente qué ha pasado con esa cifra de 12.8% y vamos a saber, a lo mejor de aquí a 6 u 8 meses más, cuando estén los datos, si efectivamente toda esta inversión en educación, además de mejorar la cobertura, además de mejorar la situación de la educación, ha ayudado a reducir efectivamente este trabajo, hasta incluso este trabajo oculto que usted está mencionando. Sí. Debo decir, en honor a la verdad, que las desigualdades se ceban en los más débiles. Por ejemplo, los casos de abuso contra niños con discapacidades, con retrasos. Ahorita hablábamos de los semáforos. Bueno, pues en los semáforos se usan personas con discapacidades y con retrasos, porque a mí se me ocurre la relación que existe entre la edad biológica y la edad emocional, la edad real de la criatura, que parece un muchacho grande, pero no es más que un muchacho menor. Y sé, por haber trabajado en algún momento con este amigo Magino, estos temas, que también en ese grupo pues se hacen esfuerzos para erradicar los abusos, porque esos sí que no tienen vocero. Y esos sí son difíciles, de alguna manera, si no es por la gran sensibilidad, en su momento, de gente como la Madre Teresa de Calcuta, pero en su momento de gente como Magino, o como las directoras de CONANI, en fin, o funcionarios públicos con la suficiente sensibilidad como para establecer esas diferencias, los abusos que están ocultos, de gente que no puede hacer otra cosa, porque hay gente que no puede hacer otra cosa que amarrar en un cepo a alguien con un problema. Se ha practicado todo el tiempo, desde que el hombre es hombre, ¿verdad? Pero también son cosas que quedan ocultas, o no ocultas, sino como que la gente dice, bueno, ¿y qué pueden hacer ellos?
que pueden hacer los padres, que son los que en definitiva cargan con la responsabilidad. Sí, por eso es tan importante la vinculación de los diferentes sectores. Por ejemplo, si nosotros vemos la ley 136 establece que cuando un niño o una niña deja de ir a la escuela 2 días consecutivos o 2 días en un mismo mes, el director, la profesora, debe comunicarle al departamento de orientación para que se haga contacto con esos padres por qué esos niños no fueron a las escuelas. Entonces, inmediatamente ahí vamos a ver cuál es la razón por la que el niño no está yendo a la escuela. Pero también el departamento de orientación y las profesoras se encargan de revisarle las uñas a los niños y cuando ven que un niño va con las uñas sucias, ya de una vez hay una alarma. Tú estás trabajando, entonces comienza la investigación. De hecho, yo le comentaba al inicio que nosotros tenemos 49 comités directivos locales, los cuales se reúnen cada 2 meses, en donde va un representante de educación, va un representante del Gabinete de Política Social, va un representante de Agricultura, en donde todos estos sectores presentan los casos que se le presentan en la comunidad. Cuando un vecino ve que un niño está trabajando en un lugar, inmediatamente se lo plantea al Ministerio de Trabajo y el Ministerio va a verificar si es un niño asalariado o dependiente. Pero si es un niño que está en la calle, entonces inmediatamente entra CONANI. Si el niño no está yendo a la escuela porque no hay un cupo, de una vez la encargada de educación trata o de habilitarle un cupo en una escuela que esté cercana a su lugar. Entonces lo más importante es que todos los sectores estemos unidos y cada uno desde nuestro punto de vista y desde nuestro rol en la institución que estemos, aportemos un granito de arena para que los niños estén donde deben estar en las escuelas. Me resulta este momento menos, porque usted no habla más que yo, despreocúpese. Pero me resulta dejar, qué sé yo, un tema que me toca. Porque es un tema social. Sí. Aquí no se puede echar la responsabilidad a nadie en tanto tal. Y quiero cerrar con este ejemplo de cómo vamos cambiando como sociedad, cómo vamos perfeccionándonos, cómo nos vamos y cómo aspiramos a ser mejores. Antes, y yo espero que todavía queden pocos, y sé que quedan pocos, políticos demagogos, que todos fueron limpiabotas y todos fueron vendedores ambulantes de dulce. Es decir, en el discurso de la politiquería, eso está. Eso estaba. Sí. Eso estaba ahí. Oh, yo fui limpiabota. Qué pena que usted fue limpiabota. Eso era una manifestación de trabajo infantil. Sí. Y de soltarlo a la zanfazón, a la criaturita. Ve, búscatela. Y además trae para que nosotros comamos de lo que tú traes. Y no vengas así con los dulces que te mandé. De hecho, claro, viendo un documental de tal Canelo, pues ese es el origen. Lo mandaban, que no le diera vergüenza montarse en un autobús a vender cosas que se le derretían, helados. Y él prefería no subir, hasta que un hermano le dijo, no, ven, sube. Y lo enseñó a hacer lo que no tenía que hacer el tal Canelo en su juventud. No lo mató. Hoy es un tipo que da muchísimos golpes, tiene muchísimos millones. Vaya usted a ver. Pero la realidad era que era visto hasta para los políticos populistas y demagogos, era visto aquello como un buen origen, el trabajo infantil. Y ya ustedes nos dan una perspectiva tanto legal, desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo y de la OIT y todo aquello, así como de las organizaciones que ya tienen décadas esforzadamente dándonos una perspectiva más amplia, más solidaria y más responsable sobre este drama en el que todavía tienen que sobrevivir muchos niños y niñas nuestras y del mundo entero. Mire, pregunta para periodistas, porque a mí me ha tocado, cuando me aparecen personas que me dicen, no, yo me formé, yo trabajé en la calle, yo vendí diario, gracias a que vendí diario y el trabajo infantil soy lo que soy, uno le pregunta, ¿y sus hijos dónde están? Exacto. ¿Están en la calle? Ah, no, eso no. Ahora que tengo cuarto, yo mando a mis hijos a la escuela. Es que ese es el derecho. Exacto. El derecho que todos los niños, sus hijos,
y usted vayan a la escuela. Así es. No trabajen, porque eso es lo que queremos para todos. Así que no me venga con eso de que el trabajo, que ayuda, que no. Ni te hace mejor. El trabajo infantil no hace mejor al adulto. Le roba a los niños ni la en infancia. tu caso tampoco. Le roba su Es que, niñez. muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo Gallardo, representante adjunto de la UNICEF para la República Dominicana, así como de Nemesio Gomera, director de Políticas de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Y yo les invito a que hagan uso de las facilidades que tiene este Canal 4 RD, para difundir esas cosas de las cuales la mayoría de la gente no saben que están ya tan normadas, claro, y a lo que tienen derecho. Porque en Inglaterra, esos ingleses sí saben. Eso que usted dice, va un trabajador social, ni siquiera el director de la escuela, y te lo quitan también el hijo. Sí. Porque los hijos no son, por así decirlo, de los padres, son de la sociedad. Usted no tiene derecho, además de criarlos, a maltratarlos. Claro. En ningún caso, y conozco casos, de allá. Aquí hay que sentar también, ¿verdad? Siempre. Sí, la Constitución nuestra establece en su artículo 56 que la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño. Así es. Y se declara como prioridad nacional la erradicación progresiva del trabajo infantil en la República Dominicana. O sea que aquí nadie puede estar escurriendo el bulto. No. Hay derechos, pero hay deberes. Y ustedes pueden contar con este Canal 4RD para apoyarles, en solidarizarnos con todo lo que ustedes hagan a favor de nuestros niños, puesto que se lo vamos a agradecer por siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos.